Abrázame con fuerza, amor, que el tiempo se encargará. Juan Gabriel no fue únicamente un intérprete, sino la voz emblemática y el reflejo del talento mexicano. Oh, el ícono que transformó el sufrimiento en arte. Con más de 150 millones de discos vendidos y miles de presentaciones, se posicionó como uno de los artistas más importantes en la historia del mundo hispanohablante. Su influencia superó fronteras, estilos y generaciones. Sin embargo, su historia quizás no concluyó en 2016, ya que lo que se reportó como una muerte súbita en una residencia de California debido a un infarto masivo pronto generó interrogantes. ¿Por qué no se realizó una autopsia? ¿Por qué fue cremado tan rápido? ¿Y por qué su familia ofrece versiones contradictorias sobre sus últimos momentos? Durante años, muchos negaron estas dudas, otros las tomaron a broma. Pero en 2025, un evento inesperado revivió la teoría más inquietante. ¿Y si Juan Gabriel nunca falleció? Lo que estás a punto de descubrir podría transformar todo lo que pensabas saber sobre el Divo de Juárez. Para comprender el mito, es esencial conocer al hombre detrás del ícono. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, en una familia campesina humilde. Era el menor de 10 hermanos y desde su nacimiento, la desgracia tocó su vida. Su padre, don Gabriel, sufrió una crisis mental tras provocar accidentalmente un incendio durante la quema de pastizales. Este episodio lo llevó a ser internado en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, del cual, según algunas versiones, nunca regresó. La ausencia paterna fue el primer gran vacío en la vida del pequeño Alberto. Su madre, Victoria, abrumada por la situación, se mudó con sus hijos a Ciudad Juárez, aunque las condiciones no mejoraron mucho. A los 5 años, Alberto fue ingresado en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Allí pasó 8 años de su infancia completamente separado de su familia, en un ambiente frío, duro y a menudo cruel. Fue víctima de maltratos psicológicos y físicos por parte de sus compañeros hasta que encontró a una figura protectora, el maestro Juan Contreras. Contreras no solo lo cuidó, sino que también le enseñó música. Con él descubrió el piano, el canto y un espacio donde finalmente podía expresar su dolor sin tener que hablar de él. Ese vínculo sería la fuente de inspiración para su posterior identidad artística. Años más tarde combinaría el nombre de su mentor con el de su padre para crear el nombre que el mundo llegaría a conocer: Juan Gabriel. Su adolescencia no fue sencilla. Escapó del internado y vivió en las calles vendiendo artesanías o trabajando en lo que encontraba. Su primer escenario fue el cabaret Noa Noa, donde debutó como cantante, aún bajo el seudónimo de Adán Luna. Esa experiencia lo marcó profundamente y más adelante inspiraría una de sus canciones más emblemáticas con ese mismo nombre. Su voz poderosa y sus letras llenas de dolor, amor y esperanza empezaron a abrirle puertas. En 1971 lanzó su primer álbum, El Alma Joven, que le otorgó su primer disco de oro, y a partir de entonces nada fue igual. Su estilo era único. Podía interpretar una balada desgarradora y segundos después hacer bailar a miles con una ranchera o una cumbia. Cada tema era una extensión de su vida, un fragmento de su historia. Lo que pocos sabían en ese momento era que tras el brillo, el maquillaje y el espectáculo, Juan Gabriel seguía siendo Alberto, un hombre marcado por la soledad, el abandono y la necesidad de protegerse a toda costa. Esa misma necesidad que, según algunos, nunca lo abandonó, ni siquiera en sus últimos días, de resguardarse a toda costa. Esa misma urgencia que, según algunos, nunca lo abandonó, ni siquiera en sus últimos momentos, porque aunque el mundo lo despidió con tristeza en 2016, hay quienes sostienen que Juan Gabriel jamás se marchó, que su historia no concluyó como nos narraron y las señales que han aparecido en los últimos años podrían transformar todo. El auge de su leyenda. Con la publicación de El Alma Joven en 1971, Juan Gabriel no solo dio inicio a su trayectoria discográfica, encendió una llama que jamás se extinguiría. Su combinación de balada, ranchera, pop e incluso cumbia lo convirtió en un artista singular capaz de romper cualquier esquema sin perder su esencia. Cada tema que componía parecía extraído de sus propias heridas, y el público, lejos de juzgarlo, lo acogió con cariño. En las décadas siguientes, su crecimiento fue imparable. Sus letras, siempre repletas de sentimiento, conectaban con todas las clases sociales. Las emisoras de radio no dejaban de reproducir sus canciones, mientras su imagen se volvía omnipresente en televisión, cine, escenarios e incluso en homenajes oficiales. Durante más de 40 años,
Juan Gabriel grabó más de 30 álbumes de estudio, colocó decenas de éxitos en las listas internacionales y vendió más de 150 millones de discos a nivel mundial. Se convirtió en un símbolo de la música mexicana y a la vez en una figura venerada desde Estados Unidos hasta Japón. Su repertorio trascendió las barreras del idioma. Muchas de sus composiciones fueron traducidas al inglés, francés, portugués, japonés y más. Su estilo fue interpretado por grandes artistas como Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, José José, Marc Anthony e incluso por bandas contemporáneas que reinventaron sus canciones. En reconocimiento a su aporte cultural, recibió incontables premios y distinciones. 17 premios Billboard, 6 nominaciones al Grammy y el Laurel de Oro otorgado por los Reyes de España. Además, fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También fue un benefactor incansable. Fundó escuelas y apoyó causas sociales, especialmente en Ciudad Juárez, donde nunca olvidó sus orígenes. Juan Gabriel no solo vivió el éxito, lo definió, pero en medio de tanto brillo empezaron a surgir las primeras sombras, y sin que nadie lo notara, su historia comenzaba a acercarse a un giro tan inesperado como polémico. Conflictos y muerte. Aunque Juan Gabriel alcanzó el triunfo que pocos logran siquiera imaginar, su vida fuera del escenario fue mucho más turbulenta de lo que muchos suponen. Durante décadas, el Divo de Juárez no solo enfrentó los desafíos del espectáculo, sino también problemas legales, presiones económicas, amenazas y situaciones que con el tiempo alimentarían las teorías más controversiales sobre su fallecimiento. Una de las manchas más oscuras en su biografía ocurrió en los años 70, cuando fue detenido y encarcelado durante 18 meses en la famosa prisión de Lecumberri. La acusación: robo de joyas y una radio a la actriz Claudia Islas. Sin embargo, los detalles del caso siempre fueron ambiguos. Ella negó haberlo denunciado y testigos cercanos afirmaron que todo fue un montaje organizado por personas influyentes, posiblemente vinculadas a las autoridades. Lo cierto es que fue la intervención de Ofelia Urtuzastegui, esposa del director del penal, lo que facilitó su liberación. Juan Gabriel siempre mantuvo que no cometió ningún robo y muchos creen que fue víctima de un sistema que buscaba silenciarlo o castigarlo. Años más tarde, el cantante fue invitado a fiestas privadas organizadas por miembros de grupos criminales. Intentaban silenciarlo o imponerle castigos. Años después, el cantante fue invitado a reuniones exclusivas organizadas por integrantes de organizaciones criminales. En una de esas ocasiones, según se relata, estuvo a punto de perder la vida tras una broma que un líder del cartel de Cali interpretó mal. Solo la rápida intervención de los presentes evitó una tragedia. Aunque estos relatos se han manejado con precaución, forman parte del entramado que rodeó sus últimos años. A esto se suman los constantes rumores de amenazas, una fama asfixiante y la presión de deudas millonarias con Hacienda, tanto en México como en Estados Unidos. Su agenda era agotadora y su salud empezó a deteriorarse visiblemente. Necesitaba oxígeno suplementario, sufría cansancio permanente y ya no podía mantener el ritmo de antes. Sin embargo, continuó adelante hasta el 28 de agosto de 2016. Ese día, tras una actuación brillante, Juan Gabriel se desvaneció en su casa de Santa Mónica. Las versiones oficiales hablaron de un infarto, complicaciones por diabetes, hipertensión y hasta neumonía. Pero el detalle que más generó sospechas fue la falta de una autopsia completa. Solo se tomó una muestra de sangre para descartar consumo de drogas, nada más. A esto se sumó una controversia aún mayor: la cremación. Algunos familiares aseguran que nunca se llevó a cabo. Otros sostienen que sí. En medio de esa confusión circuló en internet una foto filtrada desde la morgue donde supuestamente aparecía Juan Gabriel sin vida. Pero rápidamente surgieron dudas sobre su veracidad. ¿Era realmente él o fue un montaje para cerrar un capítulo sin realmente cerrarlo? Con tantos cabos sueltos, versiones contradictorias y discrepancias en detalles básicos, el terreno quedó listo para la teoría más inquietante de todas: que Juan Gabriel no falleció ese día, que su partida fue voluntaria y que lo que vino después formó parte de un plan mucho más elaborado de lo que nadie imaginó. Primeras especulaciones. Desde 2018, el relato que todos creíamos definitivo comenzó a cambiar. Apareció Joaquín Muñoz, su ex representante, y lanzó la bomba mediática que muchos esperaban: Juan Gabriel sigue vivo y reaparecerá. Esa declaración no fue un comentario aislado. Se convirtió en el punto de partida de un eco que resonaría durante años. Otros personajes públicos como Pepe Zavala, el periodista Jorge Carvajal y la presentadora Marta Figueroa reforzaron la misma versión. A través de audios, mensajes de WhatsApp y videos virales compartidos en redes sociales, se sembró la duda de que mucho de lo que se dijo sobre la muerte podría no ser completamente cierto. Se difundieron supuestos mensajes de voz,
donde alguien afirmaba estar vivo. Declaraciones que aseguraban que Juan Gabriel se comunicaba con allegados desde un lugar desconocido, y fragmentos de videos borrosos con semblanzas inquietantes. Todo esto se mezcló con rumores sobre que vivía recluido, como si hubiera decidido desaparecer voluntariamente. Incluso se habló de una casa en Morelos, donde habría sido visto en ocasiones por vecinos anónimos, pero ningún testimonio pudo ser verificado. No hubo fotografías creíbles, ni registros oficiales, ni señales concluyentes. Mientras tanto, su figura se fue transformando poco a poco en una leyenda que se alimentaba a sí misma. Frases como, mientras alguien cante mis canciones, Juan Gabriel vivirá, citadas por sus seguidores, comenzaron a usarse como lema. No era solo un homenaje, adquirió un tono casi profético. La idea de que su arte trascendiera más allá de su muerte dejó de ser solo una metáfora poética. Muchos la interpretaron como una señal de que su desaparición fue planeada. La muerte dejó de ser únicamente una figura literaria. Para muchos, fue la señal de que su partida había sido cuidadosamente orquestada. Sin embargo, cuando parecía que todo quedaba atrás, un nuevo episodio reavivó el misterio. En pleno 2025, surgieron imágenes inéditas, rumores y testimonios que comenzaron a circular, provocando un revuelo imposible de ignorar incluso para los más incrédulos. Lo que hasta hace poco se consideraba solo una leyenda, volvió con una fuerza inesperada. Las redes sociales estallaron. Sí, los medios retomaron antiguas hipótesis. Y la historia de Juan Gabriel, aquella que creíamos concluida, se reabrió como una herida que no terminaba de sanar. Lo más inquietante es que esta vez no se trató de una frase aislada ni de un testimonio ocasional, sino de una cadena de coincidencias, silencios y detalles que, al unirse, parecen revelar una versión totalmente diferente. Una historia que no encaja con la narrativa oficial, un relato que muchos preferirían evitar. Porque si lo que se sugiere resultara cierto, estaríamos ante uno de los engaños mediáticos más impactantes en la historia reciente del espectáculo. Una desaparición tan elaborada que durante años nadie pudo demostrarla ni refutarla por completo. ¿Y si nunca se fue? ¿Y si aquella despedida fue solo el primer acto de un plan mucho más profundo? Lo que conocerás ahora va más allá de simples rumores. Son teorías con nombres, fechas, contradicciones y detalles que podrían transformar por completo la versión oficial. Las nuevas hipótesis en 2025. A casi 10 años de su fallecimiento, lo que rodea a Juan Gabriel continúa siendo más un misterio que un recuerdo. Las versiones oficiales, en lugar de despejar dudas, parecieron avivar aún más el fuego de la especulación. Y aunque la mayoría aceptó su partida como un hecho, hay quienes todavía están convencidos de que el Divo de Juárez permanece entre nosotros, oculto o protegido. A continuación, las teorías más sólidas que resisten el paso del tiempo. Primera teoría, el avistamiento en Francia. Entre todas las hipótesis, una en 2025 desató el debate como ninguna otra. Un video grabado en un bar europeo, aparentemente en París, mostró a un hombre mayor con rasgos inconfundiblemente parecidos a los de Juan Gabriel. Lo más impactante no fue solo el parecido físico, sino su mirada, su manera de moverse y el gesto de llevarse la mano al pecho justo cuando sonaba una canción mexicana de fondo. El video se viralizó en cuestión de horas. Portales de entretenimiento reprodujeron la noticia. Algunos aseguraron que el divo había sido localizado. Otros, con más cautela, hablaron de un posible doble, pero el impacto ya estaba hecho. Medios, influencers e incluso músicos del medio comenzaron a dar su opinión. Varios expertos en reconocimiento facial realizaron comparaciones y destacaron coincidencias sorprendentes. Y aunque hubo quienes descartaron el video, lo más llamativo fue que nadie lo negó con contundencia. Ni la familia, ni las instituciones oficiales, ni siquiera personas cercanas que suelen salir a desmentir rumores. Un silencio absoluto. Para muchos, esto fue suficiente para reavivar la sospecha. Si no era él, ¿por qué no lo desmienten de inmediato? Y si sí era, ¿significa que nunca se fue? La teoría sostiene que Juan Gabriel ha vivido durante años en el anonimato fuera del país y que aquel avistamiento fue simplemente un desliz, un instante de nostalgia que rompió el silencio de casi una década. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que ese hombre era realmente Juan Gabriel? ¿O solo estamos viendo lo que queremos ver? Segunda teoría. ¿Piensas que ese hombre era verdaderamente Juan Gabriel? ¿O simplemente estamos percibiendo lo que queremos creer? Aquí te presentamos una segunda hipótesis.
Se hizo pasar por muerto debido a problemas de salud y agotamiento. Para algunos, el fallecimiento de Juan Gabriel fue en realidad una estrategia para escapar de un estilo de vida que lo estaba consumiendo. En sus últimos años, el cantante mostraba claros indicios de cansancio extremo. Requería oxígeno de forma constante, sufría desmayos y su agenda seguía repleta de presentaciones. Hay quienes opinan que ya no podía más, pero tampoco podía retirarse sin enfrentar repercusiones económicas, legales o mediáticas. Según esta teoría, su decisión fue planeada con discreción como un último recurso para liberarse del peso de la fama. Fingir su muerte le habría permitido hallar tranquilidad en algún lugar apartado del mundo, lejos del ruido, las giras y la constante presión de ser Juan Gabriel. Lo curioso es que esta hipótesis es la más popular entre sus seguidores, quienes la defienden más como un acto de cariño hacia él que como una acusación. Teoría 3. Lo hizo para evadir deudas con el fisco. Otra versión muy difundida apunta directamente a sus problemas con las autoridades fiscales. Juan Gabriel enfrentaba múltiples demandas por evasión de impuestos tanto en México como en Estados Unidos. Se decía que debía decenas de millones de dólares y que tenía prohibido trabajar en territorio estadounidense. Algunos medios incluso reportaron embargos, congelamiento de cuentas y amenazas legales. Esta teoría plantea que ante la creciente presión optó por desaparecer antes de afrontar consecuencias mayores. Fingir su muerte habría sido una estrategia para proteger su patrimonio y el futuro de sus hijos, liberándose de obligaciones que ya lo tenían acorralado. Lo llamativo es que tras su fallecimiento, muchas de esas causas quedaron suspendidas o perdieron fuerza. Algunos señalan que esto no es casualidad, y aunque no existen pruebas contundentes, las inconsistencias en su cremación, la falta de una autopsia y el secretismo de su círculo más cercano solo alimentan las sospechas. Teoría 4. Contó con ayuda desde adentro. Familia, gobierno y entorno. Esta versión es una de las más complejas y también de las más inquietantes. No solo sugiere que Juan Gabriel fingió su muerte, sino que tuvo apoyo de alto nivel para lograrlo. Según esta hipótesis, algunas figuras del gobierno mexicano o con suficiente poder institucional habrían colaborado para facilitar su retiro del ojo público. Se mencionan lazos políticos, acuerdos de protección e incluso conexiones con personajes influyentes que le debían favores. También se apunta a la participación de su familia, especialmente porque durante el funeral hubo detalles que sorprendieron, contradicciones sobre su cremación, declaraciones ambiguas de sus hijos y la ausencia de una autopsia completa. Incluso Joaquín Muñoz insinuó que una personalidad política de altísimo rango sería la encargada de permitir su reaparición cuando él lo decidiera. Puede parecer exagerado, pero esta teoría enlaza pistas que, aunque dispersas, siguen sin explicación. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Juan Gabriel realmente falleció aquel 28 de agosto de 2016? ¿O acaso aún hay algo que no nos han revelado? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te apasionan estas historias donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestro video sobre Pedro Infante, en el que desvelamos secretos que casi nadie se atreve a contar. Haz clic, suscríbete y prepárate porque lo que viene es simplemente increíble.